Hola, ¿cómo estás? Espero que todo bien. Hoy te voy a contar, sacamos a la esencia. Hace muchos años, el, el ser humano siempre ha tenido la esencia de su luz, de su energía, de su vibración, pero a través de la educación, a través de muchas generaciones, como que esa esencia nos las fueron como tapando, ¿no? O sea, no nos dejaron desarrollarla, más bien nos metieron en escuelas o en cierta forma de ser que teníamos que seguir las reglas. Todavía ahorita muchas personas muy estrictamente siguen las reglas, ¿no? Pero no te permiten como entrar a ti. Entonces, por ejemplo, si sacamos, hace muchos años sacamos la esencia de la realidad de la humanidad, porque esa es su realidad, sabiendo que la esencia es el impulso creador de tu energía, de tu Dios interno y de tu luz. Y la colocaron en altares. O sea, cuando tú colocas en altares esa energía que es la de la creación, pues es como si tú estuvieras lejos de esa energía, siendo esa tu energía. Y entonces así alejaron a los hombres y a las mujeres de su poder creador para que no pudieran reconocer su divinidad. Y entonces, por mutuo consentimiento, apagaron su luz o su lámpara de la creación, que es la energía del amor. Y con eso se empezaron a creer inferiores o aceptar que eran como pecadores. Aunque no todos los seres humanos les han hecho creer que son pecadores, en ciertas religiones sí, pero al sentirte así, pues bajas tu vibración. Y entonces te empiezas a sentir que no eres digno de muchas cosas. Y entonces al no sentirte digno, vienes siendo como un ser insignificante, que apenas podrías resplandecer o alumbrar por lo menos tu camino. Pero ese tiempo ya se terminó y muchos vienen y existen actualmente muchas personas o muchas pláticas o libros que está saliendo a la luz la realidad de reconéctate a tu luz que está dentro de ti y es muy importante como hacer el trabajo, ¿no? Pero primeramente tienes que calmar la mente, muchas veces por medio de la meditación o por medio de respiraciones. Muchas veces le dan mucha importancia al dinero, pero dentro de tu esencia, la, el dinero también es una energía, pero así como quisieras tú siempre tener dinero, pon también otras cosas como, aunque tú creas quieres tener una casa, aunque tú creas que se necesita el dinero, pon la casa, pon salir, pon comprarte ropa si eso deseas, o sea, también pues no solo poner cosas materiales, sino tener buenas relaciones, tener nuevas amigas que ya vengan con esta forma de pensar que tú tienes y empiezas a crear nuevas realidades. Podrías tener todo aquello que deseas simplemente teniendo fe y atrayéndolo hacia ti. Muchas cosas te llegan y puedes pensar, esto es una casualidad. No, a lo mejor es una causalidad de todo ese trabajo o todo eso que has deseado para poder disfrutarlo tú. O sea, no es una casualidad, es una causalidad de causa. Es una causa a la energía vibratoria que tú tienes, que tú atraes y llega a ti para que lo puedas disfrutar. Mientras más nos empecemos, muchas veces también has deseado ciertas cosas o llegan
o llegan después de un tiempo y la gente les dice milagros. No, a lo mejor es tu poder de creación que se empezó a manifestar y hubo un lapso de un tiempo que se materializó y entonces ya te llegó para que tú lo disfrutaras. También esa es una forma de crear, ¿no? No, o sea, a lo mejor hay cosas que no se crean al instante, hay otras que sí se crean al instante y hay otras que llevan un tiempo para ir creando a través de la energía. Hay veces que tú también puedes manifestar, haz de cuenta, estás dando vueltas, vueltas y vueltas y deseas un lugar de estacionamiento. Por ejemplo, yo lo hacía en mi oficina, decía como que al ángel del estacionamiento que encuentre un lugar, ¿no? Me pasó también ayer. Entonces llegas y pides y a lo mejor tú vas pasando y en ese instante sale uno que estaba estacionado. Y, o sea, como que él sale y justo tú llegas y en ese lugar te estacionas. O sea, puedes empezar con cosas así como divertidas de que no encuentro estacionamiento, como quien dice, le voy a pedir al ángel del estacionamiento que me encuentre un lugar y entonces empiezas a dar la vuelta o ya sea un estacionamiento o cuando vas al súper y en ese instante se sale un coche y entra el tuyo. Entonces dices, ay, bueno, gracias ángel del estacionamiento, ¿no? Y entonces ahí te pones, ¿no? Entonces, es muy importante sacar de nuestro vocabulario la palabra de necesidad, porque necesidad trae una vibración de carencia y pues nosotros ya no queremos estar viviendo en la carencia, ¿verdad? Queremos estar como manifestando mejores cosas y cambiar eso. Por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, en lugar de necesito leche, decir deseo leche. Necesito un amigo por voy a crear nuevas y buenas amistades. En lugar de necesito descansar, por próximamente me iré a tal lugar, ¿no? Entonces, conforme vayas quitando de tu vocabulario la palabra de necesidad, y si vayas poniendo todo aquello que necesitas, entonces la energía que tú vas generando, pues te va a traer a ti mejores cosas. Es importante que vayamos poniéndole más atención a todas nuestras palabras. Aunque digas algo, hay muchas personas que empezaron a decir cancelo, cancelo, cancelo. Borro esto. No, o sea, imagínate. Dices algo que no te gustó y empiezas a decir cancelo, cancelo, cancelo. En ese instante estás como poniendo más atención a eso. Porque lo estás como enraizando, o sea, poniéndole más y como más energía. O sea, no uses tampoco la palabra cancelar, no tienes que cancelar nada. A lo mejor te percatas que dijiste algo que no y como cambias por algo que sí. Pero el momento en que ya te estás dando cuenta que estás diciendo cosas que no te gustan o cosas de necesidades y empiezas a hacer como conciencia de sacar eso de tu vocabulario, poco a poco vas a ir hablando de mejor forma. Acuérdate que el poder de la palabra es una vibración y entonces eso muchas veces va a traer a ti todo eso que quieres. Entonces, estarle poniendo ahora sí más atención a lo que viene siendo tu palabra te va a ayudar a una forma mejor de crear tu realidad. Y siempre trata de darle importancia a lo que verdaderamente vale la pena y que quieras disfrutar, que quieras tener, que quieras conservar. Y cada día irás haciendo más conciencia al respecto de todo lo que deseas tener, de todo lo que deseas convivir, de todas las pláticas mejores que puedas tener y eso siempre te va a ayudar. Acuérdate que a veces hablamos de forma automática, pero conforme realmente le pongamos atención a las palabras, eso nos va a ayudar a crear mejores resonancias, porque nosotros somos
las palabras y tenemos resonancia. Bueno, te espero que te gusten estas pláticas. Te mando un fuerte abrazo, te mando un beso, espero que te encuentres bien y nos estamos viendo pues en estas pláticas. Te deseo lo mejor y hasta la próxima. Bye.